Bueno, esta lección se titula San Agustín y el pensamiento cristiano. La voy a dividir en 7 partes. En la primera parte presentaré el contexto de San Agustín y en general el del pensamiento medieval en el periodo que encontramos justo después de la caída del Imperio Romano. Después de esta lección de contexto, de esta parte del contexto, veremos los 5 temas que se piden en la EBAU y la última parte, que posiblemente será doble, estará dedicada al texto de San Agustín. Entonces, empezamos con el contexto del pensamiento medieval. Es muy importante y muy necesario darnos cuenta cuando hablamos de San Agustín de que estamos en el momento en que aparece un nuevo mundo. O vamos a hablarlo de un modo más completo, en el momento en que desaparece un mundo y empieza a surgir, a desarrollarse otro mundo nuevo. Ese otro mundo será el mundo medieval y estará muy influido, como vamos a ver, por el pensamiento cristiano. Pero antes de hablar de religión, quiero hablar un poco del contexto social, del contexto político, porque es muy importante para entender a San Agustín. Así que, digamos, la explicación del contexto va a tener dos puntos centrales. El primer punto es hablar de la caída del Imperio Romano y el segundo punto es hablar del peso de la religión y de la Iglesia como organización o como institución. Bueno, pues empezamos hablando de el Imperio Romano y de cómo ese Imperio Romano entra en una larga crisis que terminará con su desaparición en su parte occidental, la parte que tenía a la ciudad de Roma como capital. El Imperio Romano había sido un mundo en sí mismo. Quizá es una de las mayores creaciones de la historia de la humanidad. Es una creación política, un mundo que abarcaba desde Escocia hasta el desierto del Sáhara, desde el Océano Atlántico hasta Irak y la frontera con Persia. Era un mundo que estaba unido con unas leyes, que tenía una seguridad frente al exterior, que tenía una capacidad de imponer el orden también en el interior. Unido por una lengua que era el latín, por una lengua culta que hablaban las clases educadas, el griego, en el que había grandes ciudades, grandes obras públicas, comercio. Seguramente el mundo del Imperio Romano, que además había durado había durado al menos 5 siglos, pues ese mundo, nos resultaría más familiar en muchos aspectos a nosotros, porque es un mundo con ley, con una orden, con una circulación de moneda. Nos resultaría seguramente más familiar que el mundo que va apareciendo gradualmente. Un mundo, el imperio se va desmoronando, empieza a romperse, digamos, en una gran crisis en el siglo III, intentan restaurarlo en el siglo IV, pero en el siglo V finalmente pues cae, como sabemos, el Imperio Romano de Occidente. Se fija la fecha del año 476 como el momento en el que el rey ostrogodo Odoacro depone al último emperador de Occidente, que es Rómulo Augustulo, en el año 476. Lo que había ocurrido entonces es que un mundo muy organizado, muy poderoso, fue cambiando. En primer lugar aparecieron nuevos pueblos, los pueblos germánicos, fueron entrando en la historia otras regiones que hasta entonces habían sido ignoradas,
Y esos pueblos germánicos, como los ostrogodos o los lombardos, los visigodos, los vándalos, fueron estableciendo reinos independientes. Así aparece un mundo diferente al mundo del Imperio Romano, lo que va a ser el mundo de la Primera Edad Media, un mundo mucho más rural, más disperso, más incomunicado, más pobre, en el que hay menos gente educada, que sabe leer y escribir, y un mundo quizá más violento. Pero bueno, ese mundo es antecedente del nuestro, es antecedente de lo que es Europa, por lo menos Europa occidental, como una fusión de pueblos latinos y germánicos que van a dar lugar a diferentes naciones. Y en esta realidad que se llama Europa, y que es diferente a lo que era el Imperio Romano, pues va a tener un papel muy importante la religión. Este es, digamos, el segundo punto que tenemos que tener en cuenta para contextualizar a San Agustín. Punto primero es que vive justo en ese momento en que desaparece un mundo, el mundo romano, y aparece un nuevo mundo, el mundo cristiano medieval. Y ahora hay que hablar de la importancia que tiene la religión en ese mundo. Es algo que contrasta mucho con los pensadores griegos. En Grecia quizá la religión era un elemento más, junto al arte, junto a la filosofía, junto a la política, junto a la ética. Había una gran tolerancia religiosa. Las clases populares pues tenían sus ritos, los dioses olímpicos, religiones mistéricas. Las clases educadas quizá tenían una religión más filosófica. Pero la religión era un elemento que no era seguramente el predominante. En cambio, en la Edad Media la religión va a tener un peso mucho más grande. Los habitantes de ese mundo tienen una creencia mucho mayor en lo sobrenatural, en la intervención divina, en la intervención de los santos, incluso en la intervención de bien de ángeles o de criaturas sobrenaturales, o bien la intervención de personas con un poder especial para interceder ante Dios. Vale, ese mundo tan religioso, que puede resultarnos extraño, es un mundo en el que además la religión tiene un peso no solamente espiritual, sino un peso social y un peso político. Es una fuerza política de primerísimo orden. Hay guerras, hay división en los imperios, por ejemplo, por interpretaciones diferentes de la naturaleza de Jesucristo o de la naturaleza de la Trinidad. Se crean facciones y esas facciones van a guerras, a conflictos que muestran ese peso, ¿no?, de la religión. Y por eso, porque la religión es importante, pues también tiene importancia la Iglesia, pero ya no como un mensaje espiritual, sino la Iglesia como una organización muy poderosa y muy fuerte, que va a tener una función muy importante en la definición del mundo medieval y en la definición de Europa, vamos a decir. Bien, en la última época del Imperio Romano, cuando el imperio está empezando a entrar en su crisis, la Iglesia es ya una organización consolidada y una organización fuerte, que sobre todo va a pasar a ser mucho más importante cuando, primero, se la permita, se la dé libertad. Esto lo hace el emperador Constantino en el año 313, y luego 70 años más tarde aproximadamente, el emperador Teodosio hará del cristianismo la religión oficial del imperio. Es decir, que en la última fase del Imperio Romano, la Iglesia es la organización más consolidada y más fuerte.
una organización que se extiende por todo el mundo romano, que tiene muchos seguidores y que tiene una estructura y unas pautas comunes. Cuando el orden político desaparece, cuando desaparece el imperio y en su lugar aparecen los reinos, la Iglesia se sigue manteniendo. Y entonces esto es muy importante porque la Iglesia hizo de puente entre el mundo romano y el mundo feudal. La Iglesia fue la que transmitió la herencia, en buena medida, la herencia del Imperio Romano. No solamente parte de la cultura, sino mucho más. Por ejemplo, la organización, la idea de una comunidad supranacional. El cristianismo, la cristiandad, llegaba pues desde las costas del Atlántico hasta las selvas de Germania y luego de Polonia, de Rusia. Todo estaba bajo esa unidad supranacional que conservó el sentido de la ley, conservó el sentido también de la cultura, que fue fundamental en la Edad Media. Y ahí pues tendríamos que hablar ya de San Agustín. Pues San Agustín fue un personaje que vivió justo en ese momento en el que terminaba un mundo y empezaba otro. Nació en el año 354 y murió en el año 430. No fue contemporáneo de la deposición del último emperador romano, pero sí vivió cómo los ostrogodos tomaban la ciudad de Roma, la saqueaban, vencían al ejército romano y cómo los vándalos también ocupaban el norte de África, donde él había nacido y donde él era obispo. En el próximo audio hablaré algo de su biografía. Ahora solo quiero destacar algunas cualidades, algunos rasgos que nos servirán para perfilar quién es el personaje. Como obispo fue un personaje con poder, un personaje que tuvo una tarea organizadora importante. Sobre todo esto se ve aún cuando vemos cómo combatía las herejías, que era una de las funciones principales de los obispos. Aparte de eso, pues era como una especie de padre para la comunidad y una figura organizadora y política muy importante. Pero claro, San Agustín no ha pasado a la historia de la filosofía por eso. San Agustín ha pasado a la historia de la filosofía por su labor como pensador, por su labor teórica. Digamos que San Agustín pone las bases del pensamiento cristiano. Mejor dicho, San Agustín va a admitir la autoridad de la tradición cristiana, la autoridad que encuentra ante todo en los evangelios, en los escritos de San Pablo, en la tradición de los padres de la Iglesia anteriores a él. Va a seguir esta autoridad, pero él es un pensador extraordinariamente original, un intelectual de primerísima altura, que lo que va a hacer es dar una interpretación muy novedosa de Dios, del mundo, que será fundamental a lo largo de toda la época medieval. Voy a terminar diciendo algunas aportaciones nuevas del pensamiento de San Agustín que desarrollaremos en las siguientes partes de la lección. En primer lugar, Agustín es un pensador de la subjetividad, es un pensador del alma individual, del mundo interior. Una de sus obras principales es una autobiografía, Las Confesiones. Una autobiografía que es sobre todo un intento de conocerse a sí mismo como individuo único. En este descubrimiento de la
subjetividad es donde vamos a encontrar la cuestión de la libertad, la cuestión de la elección entre el bien y el mal, la cuestión del libre albedrío. Bien, a partir de esa idea de subjetividad, otra idea que introduce San Agustín es su idea de la historia. San Agustín no se centra en un universo eterno que siempre ha existido, obedeciendo unas leyes únicas, sino que lo que a él le interesa es el diálogo entre el hombre y Dios y la historia como un escenario en el que hay diferentes sujetos personales, sujetos libres, y hay un gran trasfondo que es la lucha entre el bien y el mal, que al final terminará con la victoria del bien. Conectado a esa teoría de la historia, tenemos la teoría política. San Agustín, que vive en ese mundo que está terminándose y viendo cómo aparece un nuevo mundo, pues reflexiona sobre el poder, sobre la libertad, sobre la ley, la justicia, el pecado, la violencia, el orden en el mundo. Y esas ideas políticas serán muy importantes para configurar el pensamiento medieval, tanto el pensamiento de papas como Gregorio Magno o pensamiento de emperadores como el mismo Carlomagno. Junto a esta teoría política, estudiar lo que dice San Agustín acerca de Dios puede ayudarnos a comprender el mundo medieval, al igual que sus ideas sobre el ser humano, sobre la ética, que vamos a ver pues al ver los 5 temas en que está dividido este pensador. Y con esto tendríamos la primera parte de la lección dedicada al contexto.